en él fuera normal. Incluso era un hombre atractivo. Una tarde me dijo, he disfrutado mucho de los sueños que vende, pero quisiera algo más fuerte. Usted sabe, me guiñó el ojo derecho. Una pesadilla. No tenía pesadillas. Era la primera vez en lo que tenía de años de vendedor que me pedían una. A la gente le gusta soñar lindo. Por supuesto, no quería perder a tan buen cliente. Le dije que era solo sobre pedido y que se la podía tener para la siguiente semana. Le di como obsequio un sueño confuso en la compra de uno de grandeza. No tuve más remedio que documentarme de cómo obtener una pesadilla. Tendría que soñarla yo mismo y extraerla. No iba a ser cosa agradable. Debía tener pensamientos feos y negativos todo el día. Ver muchos noticieros, entre más amarillistas mejor. Cenar muy pesado y al menos ver 2 películas de terror. Tomé mis precauciones. Al despertar sobresaltado con palpitaciones y sudando frío, inmediatamente me tomé un sueño para no recordar al día siguiente. No me atreví a manipularla sin guantes. Me daba miedo. Así que la envasé en el sobre con mucho cuidado. Aquí tiene su pesadilla, señor. La verdad, no sé si decirle que la disfrute o no. Regresó a los 2 días pidiendo 3 para la siguiente semana y hasta me pagó por adelantado. Estaba aterrado, era horrible. Para la primera pesadilla pasé una noche de perros. No sabía cómo soportaría otras 3 noches así. Esperaba que con estas 3 le bastaran y para asegurarme le advertí que a diferencia de los sueños, no era recomendable soñar pesadillas, más de una vez a la semana. Así me daría al menos 3 semanas de descanso. No fue así. Regresó a la semana y media, pidiendo más. Esta vez quería 5. No entendía por qué se habían obsesionado con ellas, pero no me atreví a preguntar. Sus ojos eran los de un poseso. Su atractivo se había perdido por completo. Le dije que no podía darle 5 porque estaban agotadas y que por el momento había lista de espera, que le avisaría en cuanto hubiera disponibles. Me dio un fajo de dinero y me dijo que las conseguiría como fuera. Estaba fuera de sí. Hasta me dio la sensación de que estaba a punto de golpearme. Lo que pasé al soñar esas pesadillas no lo puedo expresar con palabras. Fue la experiencia más espantosa que he tenido en mi vida. No podía ni quería seguir así, por lo que se me ocurrió mezclar la pesadilla con sueño para recordar al día siguiente. Quizás si las recordaba durante largo tiempo, ya no querría volver a soñarlas. Como nunca había mezclado 2 sueños y no tenía experiencia con las pesadillas, no sabía qué tan potente sería. Decidí poner 3 bolsas de sueño para recordar al día siguiente por cada pesadilla. El día de la entrega nevó, algo inesperado en esa época del año, y mi calefactor estaba descompuesto. Recibí al cliente con todo mi atuendo de invierno, guantes, gorro, chamarra y bufanda. Él me hizo burla. Solo traía un abrigo ligero. Fue un alivio no verlo regresar en varias semanas. Por fin me había deshecho de él. Su foto salió en el periódico. El titular decía, asesino serial se suicida en su casa. Al lado de la cama se encontró un vaso vacío que tenía residuos negro rojizos y olor a podrido. Junto al vaso había 5 sobres vacíos con una etiqueta, pesadilla. En su domicilio fueron halladas las pruebas de sus crímenes. Al parecer, la sustancia le produjo un paro cardíaco, un rictus de terror deformaba su rostro. No se encontraron otras huellas ni en el vaso ni en los sobres, por lo que se descartó un asesinato. Al leer esto sentí escalofríos, como nunca los había sentido. Di gracias a la nevada que me obligó a usar guantes cuando le entregué los sobres. Jamás volví a vender pesadillas. Ahora solo me dedico a la venta de sueños lindos. Agradecemos a la doctora Michelle Hernández Argani su participación en esta antología. Cedo el paso a la maestra Sofía Cruz Castañeda. Ya, hola. Un momentito que te está presentando mi hermana, pero no tiene su micrófono. Ok. ¿Escuchas? Sí, ahora sí. Ok, muy bien, perdón, disculpe. La maestra Sofía Cruz Castañeda se considera ciudadana del mundo, sin pasaporte. Vive en la luna y es de signo solar Capricornio, con ascendente en Aries. Es solitaria y sensitiva, con énfasis genético racional. De tipo pasivo, con alto índice de carisma primitivo. Sin corrimientos y rebasa por la izquierda. Dibuja, pinta y escribe para no morir ni vivir implotada. Doctoranda en gimoteos y dispersión. Tiene una biografía inconclusa con varios títulos posibles, como Nadar en ácido y no morir en el intento, Quejidos teológicos patrocinados por su atea de confianza, Extraterrestres, abdúzcanme ya. Escucharemos en la voz de la autora el cuento Traslucientes. Bienvenida, Sofía. Gracias. Bueno,
Hola, buen día. Vengo a levantar una denuncia. Fíjese que estoy buscándome porque me acabo de dar cuenta de que no estoy y con todo el temor a sonar a Arjona, he de declarar que me he perdido de mí. Tal vez me haya arrebatado de mí el mismo que le robó el mes de abril al hombre del traje gris, o tal vez esté pastando con aquel unicornio que se fue. Ya llevo días buscándome y no me encuentro. Estoy extraviada y necesito localizarme. Me urge encontrarme. Le parecerá un disparate, pero aunque parezco yo, esto que ve es un mero cascarón. Lo que ignoro es cómo fue. No sé si me robaron o me perdí, aunque sospecho que fui sustraída de mí. Hace unos días iba caminando por la calle y de la nada escuché como una succión por mi chakra de la corona y de repente me sentí muy ligera, casi flotando, completamente vacía, y conforme seguí avanzando reparé que me había extraviado. Creo que estoy hueca. No, no creo, estoy hueca, ya no estoy. No sé cómo funcione esto. ¿Hay algún formulario que tenga que llenar? ¿Se puede ofrecer recompensa? Quiero confiar en que su labor sea profesional y eficaz. Estoy dispuesta a lo que sea con tal de que yo regrese aquí, conmigo. ¿Podrían buscarme? Estoy desesperada, señor. Por favor, ayúdeme a encontrarme. Oiga, no me mire como si estuviera loca. Mire mis manos. Si me observa con detenimiento, se dará cuenta de que incluso lo que ve es muy delgado. No sé si es papel o vidrio. La verdad me da miedo calarme bien porque qué tal que me rompo. Pero dígame usted, a simple vista, ¿qué nota? Míreme bien, ya llevo días notándome diáfana. Vea, si me pongo aquí, cómo se transparenta la luz de la entrada por mi pecho. Mire mi rostro, también es traslúcido. Por favor, tienen que localizarme, esto es una emergencia. ¿Cómo que no entiende? ¿Que no he sido clara? Míreme, soy una vasija. No se sonríe así, no sea cabrón. ¿Alterada yo? Pues no es para menos, míreme. O mire lo que queda de mí, mi mollera es un tragaluz. No, no, señor, no puedo regresar mañana. ¿No lo entiende? Tal vez mañana ya no quede nada de mí. De aquí no me muevo hasta que me atienda. Aquí dice, se reportan personas desaparecidas, ¿o no? Bueno, pues yo desaparecí de mí, así es que estoy en el lugar correcto y usted es un servidor público y es su obligación atenderme. Media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Oiga, señorita, disculpe, ¿sabe dónde está el señor que me está atendiendo? ¿Puede preguntarle qué pasa? ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué expediente? ¿Ya hay un expediente mío? 3 horas con 42 minutos. Dígame, sí, soy yo. Sí, es mi firma. ¿Qué dice? ¿De qué habla? ¿Una qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo que una orden de restricción? ¿Qué? ¿Cómo que orden de alejamiento también? ¿Me salí de mí huyendo de mí? ¿No me puedo acercar a mí ni comunicar conmigo? No puede ser, de verdad esto no está pasando. A ver, pellizqueme, en serio, pellizqueme. No, mejor no, ¿qué tal que me quiebra? Entonces, ¿no me extravié? ¿Me está usted diciendo que me fui? ¿Que escapé de mí y no conforme, no me soporto, me tengo miedo, soy mi víctima y quiero protegerme de mí y que interpuse esas órdenes porque no quiero acercarme a mí ni que me encuentre yo y que mientras desaparezco aquí, allá en algún lugar del Caribe, yazco plácidamente yo? Que sí, que me pellizque, le digo. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Nuestra siguiente Muchas lectora. gracias. Muchas gracias, Sofi. Siempre has estado con nosotras y sentimos una gran admiración y cariño hacia ti. Igual. Es mutua. Gracias. Gracias. Nuestra siguiente lectora es la doctora María Fernanda Cepeda Solís. Espera, pero creo que no está. ¿Está la doctora Maffer? Estaba, ¿no? ¿No está? No. Maffer, ¿no está? Entonces nos vamos. Me parece que no está. Oh. Creo que no está. Bueno, sí, estás. Bueno, Pero creo que sí está Carlos Díaz. no, espera, continuamos con el programa. Primero. Sí estoy. Sí. Nuestro siguiente lector es el doctor José Emilio Garmendia. Nacido en Sinaloa en 1956, ejerció la medicina interna gran parte de su vida. Su pasión por la neurología, compaginada con su amor por los viajes, la geografía y el arte, le llevó a varios años de estancia en hospitales de Europa y a cierta exploración del orientalismo inspirado por artistas del pincel, de la pluma y otros que cayeron también bajo el influjo de ese mundo. Reflejos de esa incursión
Pueden apreciarse en algunas páginas de su poemario El espejo del Emir, publicado por Benma en 2016. Cedo la palabra al doctor Garmendia, quien leerá su cuento La silla turca de Osman. Bienvenido, doctor. Sí, buenos días, o buenas tardes allá en México y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. La silla turca de Osman. En su afán de llevar aquella inmensa urbe a la eternidad, los inquietos ojos del doctor Hamid se movían en múltiples sentidos sobre el mar azul del Cuerno de Oro. Aquel digno discípulo de Hipócrates o de Avicena, el persa Ibn Sina, decía que Istambul llevaba en sus esbeltas letras los 4 minaretes, la I, la T, la B y la L. Lo digo entre paréntesis. Los 4 minaretes de sus tantas mezquitas, entre ellas la de la Santa Sabiduría, Hagia Sofía. A las 4 de la mañana, bajo la luna llena, el automóvil que le llevaba al aeropuerto se desplazaba sobre el puente Ataturk. Imágenes de ese momento, bañadas por la luz, se mezclaban con otras de las noches y tardes anteriores, sintiendo con nitidez minaretes y puentes iluminados, rielándose en las aguas del estrecho del Bósforo. En esa hora de silencio, en aquel brazo o cuerno del Mármara, el entorno de la mezquita azul se revelaba en las palomas en bandada levantando el vuelo ante un lance de arroz, o bien en el llamado a la oración de algún almuecín bajo los cielos azules, o los nubosos que imantaban al gris acerado de las cúpulas y al graznar de las místicas gaviotas en torno a los alminares que, simulando naves espaciales a la manera de los cohetes Apolo, imaginaba aquel hombre que se desprendían en su migración al más allá, cuando por la tierra devastada decidieran volar hacia otro punto del espacio cósmico. Media hora más tarde, encontrándose ya en el aeropuerto, se dio el lujo de unos minutos para escuchar el sonido de unos largos cornos que engalanaban a un grupo de atletas victoriosos procedentes de Uzbekistán, el corazón del Asia Central. A las 6 de la mañana el avión iniciaba su despegue, al tiempo que el galeno, ya en el aire, recordaba el inicio de la historia que lo conduciría a este misterioso viaje a Istambul. Aquel domingo de hacía 2 años, la Virgen de la Macarena, canto que del pecho del galeno brotaba, fue suspendido de repente al escuchar un disparo procedente de un bar por donde pasaba en su auto tras asistir a la última fiesta brava en una de las 2 plazas de toros antes de lo que ya era un hecho consumado, su demolición. 3 sujetos encapuchados se daban a la fuga tras un intento infructuoso de encontrar un supuesto maletín cargado de dólares. Un arma dirigida al dueño del bar fue desviada por uno de los clientes, lo que condicionó un disparo que fue a parar a una de las femorales de Osman. Lo que no vio en la plaza de toros, una cornada, el doctor Hamid lo tenía ante sus ojos en aquel antro situado cerca del hospital donde laboraba. Una mala decisión o un minuto perdido podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte de aquel sujeto, al que decidió, tras aplicar un torniquete, llevar hasta su auto para evitar la habitual demora de las ambulancias. La suerte estaba del lado de Osman. El día domingo le daba paso a un quirófano libre, y aunque no hubiera un angiólogo, el doctor Garibaldi, cirujano general de guardia, era diestro en cirugía de vasos sanguíneos, amén de otras. Tras la operación exitosa y las transfusiones necesarias, el paciente pasó a la unidad de terapia intensiva, donde Hamid, el médico, fue a verlo en la mañana siguiente. Los intensivistas presumían que se trataba de un infarto occipital bilateral, pero Hamid, ante un enfermo consciente y además lúcido, no se tragaba el cuento de una extensa lesión cerebral. Su amor por la neurología y otras disciplinas de la medicina interna llevó al acucioso internista, apodado el detective,
A realizar un detallado examen y concluir el diagnóstico de una ceguera por compresión del quiasmo óptico, seguramente por un tumor en la silla turca del cráneo, la que aloja a la hipófisis, justo detrás de los ojos, anatómicamente hablando. Aventurando más, agregó que la neoplasia o tejido tumoral quizás se había infartado. No faltó entre sus colegas alguno que dijera que alguna cosa rara había fumado para suponer aquel diagnóstico. Sin embargo, la tomografía indicada por Hamid, lo único que hizo fue corroborar su sospecha. Un gran tumor en la silla turca que estaba comprimiendo el quiasma y que explicaba la ceguera. En ese momento, Osman, el paciente, recuerda un sueño que tuvo al llegar en estado de choque al hospital. Él se veía como un torero asediado por 2 o 3 toros, donde uno le hacía perder la vista y caer, no sin antes proferir una estocada en el cuello del animal y desangrarle. Tras la caída, Osman entraba en un trance y se veía abriendo un gran y fascinante baúl, en cuyo interior había una botellita de cristal conteniendo agua de mar y una minúscula embarcación. El soñador se volvía pequeño para entrar a través del cuello de aquella y de ahí nadar hasta la barca en la que tomaría los remos, convertido entonces en un minúsculo príncipe, guiado por una música celeste y por la luz de una pequeña esfera, la luna, situada en el espacio aéreo y convexo de aquella botella de cristal con su mar adentro. Ayudado por los corticoides, 2 días más tarde la luz regresaba a sus ojos. Tras otros estudios de neuroimagen y algunas demoras, el paciente reingresó a quirófano, mas esta vez a manos de un neurocirujano, quien, a la manera de Imhotep y otros antiguos egipcios, extraería a través de la nariz aquel tumor situado en medio del cráneo y detrás de los globos ópticos. Los patólogos, Rosario y Héctor, se dieron a la tarea de examinar todo el tejido extraído y, oh sorpresa, ninguna evidencia de tumor, solo páramos desérticos que traducían muerte tisular o necrosis. ¿Por qué había nuestro médico planteado esa hipótesis diagnóstica? La razón se encontraba en un amplio conocimiento y experiencia en pacientes con síndrome de Sheehan, equivalente a múltiples deficiencias de las hormonas de la glándula hipofisaria, hipófisis, secundarias a hemorragia profusa asociada al parto, que, llevando a una baja drástica en la presión arterial, provocan en la glándula una gran sustracción o robo sanguíneo y, en consecuencia, infarto y necrosis. El caso clínico emanaba ahora su luz plena. Uno de los toros del sueño del paciente era la cornada de la bala y el otro un tumor hipofisario, silencioso hasta ese momento, hasta unos minutos antes, lento en su crecimiento, pero ávido de sangre y de repente cornado en, por así decirlo, sus yugulares o arterias nutricias, debido al colapso arterial causado por el intenso robo de líquido hemático, la sangre. Lo inevitable y azaroso fue la muerte de aquel tumor. O temible minotauro, usurpador de la hipófisis, esta, la majestuosa reina de la silla turca, llamada también la pituitaria, quedaba de nuevo en apariencia liberada, orquestando con manos infinitas, como si de una diosa hindú se tratara, con sus programados relojes de pulsera, con sus satélites o servidumbre a distancia, con sus ansias y sueños en el bastión invulnerable de su claustro, la silla turca. Al egresar del hospital, Osman, libre de enfermedad, llevaba un regalo de Hamid, un hermoso y conciso poema que retrataba lo ocurrido. Uno de sus versos decía así: no hay razón que comprenda la grandeza, la belleza o el elixir celestial que perfuma
matiza o embeleza, pituitaria en su caleza, santo grial. Fue la sangre emergente de un muslo que una herida letal provocó, la necrosis de un gran adenoma que sin sangre su seno dejó. Osman Sayid, tienes nombre de caballero otomán, cabalgando sea en el Sahara o en tus palacios, sultán. Un mes más tarde, Osman, u Osmar, como él a veces solía llamarse, requirió de los consejos del médico ante un tema de crucial importancia. Aquel sabía que Hamid, por su intuición y amor por el orientalismo, como lo revelaba aquel poema que le había obsequiado, era el único que podía entenderlo y orientarle. Lo que derivó de esa plática fue que Osman viajara a Estambul un año más tarde, no solo para buscar la tumba de su desconocido padre, sino para integrar lo que bullía en su sangre, desarrollar su parte artística y dejar atrás su profesión de abogado, que no le prodigaba gran satisfacción. Fue hasta 2 años de aquel último encuentro, cuando Hamid recibía una carta y una invitación para él y su esposa a las bodas de Osman y Roxelana, la hija adoptiva de un afamado comerciante turco, quien le dio trabajo en un bazar de antigüedades, así como de alfombras y lámparas, en el gran mercado egipcio de Estambul. De labios del prometido se enteró también de su infructuosa búsqueda en mezquitas y cementerios, a donde había acudido con la ilusión de saber algo de su padre, y que cansado y a punto de regresar a México, fue que había conocido a Roxelana, la administradora de aquel bazar, cuyo propietario era su tutor Ibrahim Sayid, el único hermano del padre de Osman, quien no dudó ni en el primer instante, cuando mirándole a los ojos reconoció que aquel hombre era su sobrino, y más aún ante aquella amarillenta fotografía que llevaba único recuerdo palpable que conservara su madre durante 33 años, ya que su amado o esposo había muerto en un accidente cerca de la frontera de Turquía y Georgia, 2 meses después de un viaje a México, el país de sus sueños. Disculpen. En la última noche de aquel breve paso por Estambul, la boda fue celebrada en su suntuoso palacio, envuelto por las músicas del cercano oriente, pero también de otras de influencias griegas, cíngaras, y de la más poética y sonante de todas, la música del imperio persa, poesía engarzada en las danzas y el vestuario de aquellas princesas, cuya egregia era sin duda la hermosa Roxelana, una joven procedente de Ucrania, quien habiendo quedado huérfana, había llegado con sus ojos verdes y su facies de Venus a través del Mar Negro hasta el estrecho del Bósforo. ¡Qué visionario, Hamid!, pensaba Osman, para verlo vislumbrado en aquel poema 2 años atrás, como el sultán de aquel palacio, tan luciente como el mismo Topkapi. Con todas las ensoñaciones dando vueltas, el médico ya en el aire se sentía como un derviche giratorio, despojado de la túnica negra y ahora tan solo con la blanca, elevándose, tomando cada vez más altura, como esos místicos del Islam en la vía espiritual o búsqueda del corazón. Desde la ventanilla del avión pudo observar hacia abajo y aún en la penumbra los 3 estrechos por donde fluía el agua de aquellos mares, el del Bósforo, el Cuerno de Oro, arriba, y hacia el sur, el estrecho de los Dardanelos o el Esponto de la Grecia clásica. Los estrechos, cada vez más pequeños, cada vez más distantes, y oh sorpresa, tan cercanos, al evocar el sueño de su paciente cuando entraba por el estrecho cuello de la botella de cristal. Dijo un poeta persa que lo que está en el cielo está en la tierra. Padre nuestro,
nuestro poeta en el aire, los amantes, Osman y Roxelana en su alcoba, él como remero, ya en el Mármara, dejando atrás el Cervix, el Dardanelos, ella en el otro estrecho, con su pequeña luna, anunciada por un corno, una trompeta alpina o del Asia Central, o mejor aún, por el cuerno de oro, la trompa de Falopio, el pequeño astro brotando de allí, como un faro minúsculo en medio de la mar, atrayendo con su microscópica luz al intrépido remero, ciego como él solo, guiado por un divino misterio que los biólogos resumen en un minimizante fonema, quimiotaxis. Ahora, en la alta nave, sobre las montañas de Armenia y del Cáucaso, ¿hacia dónde iban aquel viajero y su amada? Los lectores atentos podrían adivinarlo. Aquella especie de derviche o sufí seguía dando vueltas con su imaginario, la embriaguez de los círculos como planetas, y junto a ellos, compaginando la luna de la hipófisis, creciente joya en las gestas, en el claustro materno, en la montura de la silla turca esfenoidal, la barca iluminada en el claustro del Mármara, Mar Mare o Mar Madre, para un viaje o gesta de 9 meses, con sus días y noches, que a la postre alumbraría en príncipe o princesa. Al frente de esta historia, Hamid, el médico, a 10.000 metros de altura, los primeros rayos del sol emanaban de oriente, y por una voz surgida de atrás de sus ojos, instinto o revelación, en media vuelta los giró y contempló a la luna sobre el este de Turquía como una hostia bajando del cielo, blanca, pletórica, abriendo para los sobrevivientes del diluvio el arca universal, que no era otra, en este caso, que los labios del cráter del monte Ararat. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, de verdad. doctor. Le agradecemos mucho que estando tan lejos esté con nosotros. Es un enorme gusto. De verdad, doctor, se lo agradecemos infinitamente. Gracias, doctor. Igualmente a ustedes, mi agradecimiento es infinito. Como se pueden percatar, es que ayer se me incrementó el catarro, estaba muy preocupado. El agua y Dios y todo ha servido para que esté aquí. Perdonen mi voz, de veras, sinceramente se los digo, perdonen mi voz. Muchas gracias, doctor. Se lo agradecemos de verdad. Gracias, Todos sus doctor. esfuerzos y no se preocupe, todos andamos más o menos igual. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Sí. Es turno ahora de la maestra Aurelena Granados Navarrete. La maestra Aurelena Granados Navarrete vive en la Ciudad de México y ha encontrado el gusto por escribir historias. La oportunidad de verlas publicadas por Venma le produce una satisfacción adicional cuando sabe que sus letras adquieren significado porque se ha logrado el que usted, lector, entre a su parcela de fantasía, emociones y sentimientos. Su correo electrónico es aureaeg@hotmail.com y agradece de antemano sus comentarios. Con ustedes, la maestra Aurelena va a leer su cuento Cassandra, pero no tiene micrófono, no tienes en mute. A ver, vamos a ver. Muy buenas tardes. Gracias por la Buenas invitación. tardes. Al contrario, gracias a ti. Cassandra.
Cassandra está sola en el cubículo de la gente que le tomó declaración. Las esposas la mantienen sujeta a la mesa de interrogatorio. Sabe que pronto llegará una mujer policía para custodiarla hasta la celda en la que seguramente quedará recluida por muchos años después de haberse declarado culpable de todos los hechos que le imputan. Mientras espera que eso suceda, su mente hilvana recuerdos para aclarar cómo llegó hasta aquí. Reconoce que muchas cosas las aprendió del mejor detective de la corporación, su padre, el capitán Raúl Miranda. Su memoria fotográfica le ayuda con las imágenes como si su historia personal fuera el tema de un film. Para ella, todo comenzó cuando se vio mezclada en un caso de papá. Aquella mañana, con apenas 15 años de edad, iban rumbo a su escuela donde él la dejaría camino a su trabajo. La intempestiva llamada por radio pidiéndole al entonces teniente Miranda que se presentara con carácter de urgente en el domicilio de un importante empresario cambiaría el curso de su vida. De pronto se vio en el auto esperando que papá saliera de la escena del crimen. Le había indicado no moverse de allí, pero su curiosidad innata, junto con su elevado IQ, aunados a su gusto por analizar todo y su excelente memoria, la movieron a bajarse del auto, merodear por el jardín y grabar en su mente algunos detalles que días más tarde, al comentarlos con su padre, serían clave en la solución del caso, que a sus 38 años le significaría ser el detonador de una brillante trayectoria profesional. Una docena de años después, el capitán Miranda se encuentra en su oficina a punto de retirarse del servicio. Prácticamente ha entregado a su sucesor todas las carpetas, tanto de casos resueltos como de aquellos cuya investigación está en curso. De momento, se encuentra en espera de la firma del documento que lo relevará del cargo y lo liberará de toda responsabilidad para poder disfrutar de un merecido retiro después de 30 años de ser el detective más sobresaliente de la fuerza policial, independientemente del grado que hubiera ostentado. Sin embargo, un incidente burocrático impide que ese 20 de mayo de 1998 se lleve a cabo el trámite y el capitán deberá permanecer en funciones por un mes más. Es así como vuelve a su rutina de trabajo y comienza por organizar junto con su personal la estrategia de investigación en el caso del robo al centro joyero perpetrado esa misma mañana en la que él debería separarse de su cargo. Cassandra admiraba mucho a su padre y secretamente siempre deseó ser como él. Se convirtió en especialista en sistemas de seguridad a fin de poder aportar sus conocimientos sobre el tema y estar en oportunidad de colaborar con el capitán Miranda como cuando era tan solo una adolescente. Pero su padre, cada vez más involucrado con su trabajo, quería que su hija se desarrollara profesional y laboralmente por su cuenta y nunca, o casi nunca, hablaba con ella del trabajo. Esta actitud lastimó profundamente a Cassandra, quien pronto pensó en demostrarle a todo el mundo que ella podría realizar un robo espectacular y llevarlo a cabo con un plan tan perfecto que nadie, ni su mismo padre, sería capaz de descubrir al autor de tal fechoría. Meses atrás de aquel día de mayo, cuando el capitán Miranda le confió a su hija sus planes de retiro, ella empezó a afinar los detalles de su plan para sustraer 2 enormes diamantes valuados en 5 millones de euros. Las gemas preciosas serían exhibidas en la feria anual de anticuarios a celebrarse en el centro joyero, el mismo día en que su padre se retiraría de la Policía Federal Preventiva. Cassandra había visitado todos y cada uno de los rincones del centro joyero. Había estado ahí al menos 20 veces en los últimos 8 años. Acudió como clienta, como visitante casual o como profesional experta en seguridad.
Sabía que su plan resultaría exitoso porque todo estaba calculado paso a paso y con tal precisión que no había espacio para el error. Además, toda la acción se vería arropada con el cambio de mando en el Departamento Antiasalto y de Investigación de la Policía Judicial. El capitán Miranda visita el lugar de los hechos y en conferencia de prensa habla del asalto y de las diversas líneas de investigación que seguirán para atrapar a los responsables. El caso es complicado porque las pistas son casi nulas. El sistema de seguridad y las cámaras de vigilancia fueron anulados. No hay testigos y solo tienen la réplica de cada una de las gemas robadas que aún se encuentran en la caja de cristal blindado dentro de la sala de exhibición de la Feria Anual de Anticuarios. La hija del capitán, ahora esposada y en espera de ser llevada a prisión, recuerda esa conferencia que diera su padre y la considera como el momento en que inicia el caos que la llevó hasta el lugar donde hoy está. Después de ese encuentro con los medios, papá llegó agotado a casa, contrariado, era evidente, porque no había pista ni rastro de los responsables del robo y siente una gran frustración porque su retiro se pospuso y porque tendrá que lidiar con este otro caso. Contrario a su costumbre, comenta con su hija lo referente al asalto, en espera de ayuda para conocer de qué manera fue anulado el sistema de alarmas y videos de seguridad. Cassandra le responde todas sus preguntas, aunque trata de ocultar su nerviosismo. El sistema tiene varios códigos que refuerzan la seguridad y son casi inviolables. De pronto, el padre se le queda mirando fijamente y una sospecha le hace girar la mirada. Desecha la fugaz idea de que su hija pueda saber más de lo que le dice y mejor decide irse a descansar un poco. Cassandra respira aliviada de que su padre no continúe con esa conversación y también va a dormir. A la mañana siguiente, las cosas se pondrían aún peor. El capitán Miranda llega al centro joyero y recibe el video de la cámara de seguridad de la avenida principal, donde puede apreciarse todo el movimiento de las personas que entraron y salieron del centro joyero durante el tiempo que se consideró fue llevado a cabo el asalto. La cinta se la llevó a su oficina y ahí la revisó una y otra vez hasta dar con la imagen de una mujer sospechosa que se alejaba rápidamente del lugar y que volteaba insistentemente hacia la puerta de la que se iba alejando. De pronto, congela la imagen. Retrocede la cinta para ver con detenimiento la forma en que la mujer se retira el cabello de la cara. Ese gesto le resulta familiar y lo pone intranquilo. Después de haberse dado a conocer la noticia del asalto, Cassandra se estremece al recordar lo fácil que le resultó cometer el robo. Fue como una obra de precisión y sincronía. Desconectó las alarmas, se acercó a la caja de cristal que protegían las preciadas joyas y en un artístico movimiento de prestidigitación cambió los diamantes por sus réplicas y los originales los ocultó en el vaso de café que llevaba en su mano. Activó nuevamente el sistema de cámaras de seguridad y de alarmas y salió del lugar para dirigirse a su casa. Nadie sospecharía que las gemas estarían ocultas en la casa del mismísimo capitán Miranda. Cierto, nadie sospecharía, excepto el capitán, que para esa hora empezaba a sentirse muy nervioso. No quiere ni siquiera imaginar que pueda ser cierto lo que su mente intenta desechar. Pero tiene que averiguar, estar seguro de que sus sospechas no son ciertas y de que su hija no sería capaz de cometer un delito. La decepción, el desconcierto y la angustia empiezan a agobiarlo. Se afloja el nudo de la corbata porque siente que se le dificulta respirar. No se siente bien y decide de una vez por todas ir a casa y enfrentar a su hija. Han pasado 72 horas desde que ocurrió el asalto. Cassandra espera a su padre para cenar e intenta crear un ambiente relajado y agradable
para evitar que papá hable del caso de los diamantes. Sin embargo, nada funciona. En cuanto Raúl Miranda entra a casa, comienza a preguntar a su hija dónde estuvo el 20 de mayo. Su mirada es penetrante y Cassandra no logra responder de inmediato. Ambos se miran a los ojos. Ambos confirman lo que el otro está pensando. Papá hace una mueca de dolor y se lleva las manos al pecho. Cae al piso y aunque Cassandra intenta reanimarlo, su padre no reacciona. Pide auxilio, pero para cuando llegan los paramédicos ya nada pueden hacer. Su padre ha fallecido de un ataque fulminante al miocardio. Cassandra se desvanece y para cuando vuelve en sí, solo piensa en enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho. Decide entregarse a la policía y declararse culpable del robo de los diamantes, aunque en su mente se repita que ella no solo es una ladrona, sino además es una asesina, porque también es responsable de la muerte de su padre. Gracias. Buenas Muchas tardes. gracias, Aurea, qué amable. Muchas gracias, maestra Aurelena, querida amiga, siempre cerca de nosotros a lo largo de todos estos años. Con mucho gusto, además. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Aurea y muchas gracias a esta Cassandra tremenda. Bueno, quisiéramos invitar al escritor Carlos A. Díaz. Él es egresado de la Escuela de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Latinoamericana y del Diplomado de Creación Literaria de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ha participado en diferentes antologías de cuentos breves en los que destacan Ira, Envidia y Soberbia de Grupo Editorial Belma, así como muchos más. Considera que la vida siempre debe ser digna de ser contada, con sus curvas y descansos, a veces novelada, otras fantástica, trágica o cómica, pues al final es solo eso, vida. Con ustedes, Carlos Díaz. Gracias, Susana. Ya tenemos que cambiar esa. Ya han pasado muchos cuentos más, ¿no? Muchos cuentos más, sí. Ya van como 10 años más. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a leer Refranero. Y empieza así. Más vale malo por conocido. Con traje gris, tenuemente rayado, que conjugaba con la fina y canosa barba recortada al ras, chaleco, pañuelo y cadena de reloj, sin sombrero, José Guadalupe se miraba una última ocasión en el espejo y se marchaba al jale, como él lo llamaba. Ahí viene el gentleman, decían en el barrio. No le desagradaba el mote, aunque prefería aquel del chulo. Esperaba el autobús y abordaba el que más pasajeros transportara. Entre contorsión y empujón se colocaba casi al final del pasillo, y elegía. Y es que ¿quién podría sospechar de aquel caballerito? ¿Quién podría imaginar que aquel elegante pero tilico sujeto había practicado durante años con el maniquí de cascabeles, artefacto casi totémico para todo carterista? Con la precisión de un cirujano, ya fuera con el sol como testigo con su prima la luna, el chulo despojaba de monederos y carteras a sus otrora dueños legítimos. El negocio ya no era tan redituable para el chulo. Las billeteras, sin hacer honor a su nombre, cargaban cada vez menos billetes. Y además, el veterano carterista se había notado un ligero temblor en las manos. Ya estás ruco para carterista, mi chulo. Si quieres seguir en el business, hay que renovarse. ¿Traes cohete? Si no, yo te rolo una. Te pones tu trajecito de Catrín y te vienes conmigo a chambear, cabrón. Le sugirió una mala conciencia. Robar con precisión era una cosa, pero saltar no había de otra. No sabía hacer nada más en la vida. El chulo y su nuevo compañero de trabajo bordaron el autobús. El veterano carterista se sentó en los primeros asientos y el secuaz al fondo. El chulo traía la pistola en la cintura y sentía como la boca se recargaba amenazante sobre su pierna. Las manos le sudaban y le comenzaron a temblar. Con una trató de controlar a la otra. El cómplice le había dicho que ni siquiera lo mirara, así que no tenía idea de qué hacer ni cuándo. Por fin escuchó una señal. Ya se la saben, mi gente. No se había separado ni 3 centímetros del asiento cuando oyó 2 balazos. Luego vio a su compañero tirado en el piso del camión con los ojos abiertos. Un justiciero, venido tal vez del viejo oeste, había disparado al ladrón sin siquiera darle tiempo de soltar un último aire. El chulo trató de sacar la pistola, pero entre el sudor y el temblor de las manos se le cayó debajo de un asiento.
Ese viejo de traje también viene a robar, se subió con el otro, gritó un fijado pasajero. Para la buena fortuna del chulo, el tirador había escapado, pero no así los demás enardecidos pasajeros. Descubrió entonces que había partes del cuerpo que también podían doler y mucho. Con el traje y la humanidad hecho jirones, lo lanzaron a la calle. Vio entre las rendijas que le quedaban de ojos que un oficial de policía le arrebataba un galón de gasolina a uno de los pasajeros, que sabrá Dios de dónde lo habría sacado. Ya en la patrulla deseó con todas sus ganas morirse, pero ya no tenía tantas fuerzas para eso. Ningún pasajero se presentó a levantar de la denuncia, así que lo soltaron rápido. Quienes lo han visto en la calle pidiendo limosna, con las manos temblorosas, la cara desfigurada y el remedo de traje, dicen que de chulo ya nomás le queda el mote. El sordo no oye. Clemente solo tenía que inclinar la cabeza para dar a entender que no había escuchado bien. Mañana en la noche. Noche, Clemente. Ah, noche, ya decía yo que qué coche. No tienes que gritar, sí te escuché. Ya tienes la dirección. Dirección, manos, dirección. La medio sordera no era un impedimento para Clemente. Dicen que cuando un sentido falta, los otros contrarrestan la pérdida. Y así había sucedido con Clemente, quien había desarrollado el sentido del tacto en sus manos con tal maestría que le conocían como el manos dulces. Libre albedrío que le llaman, pues el manos dulces pudo elegir ser un distinguido pianista o un respetado pintor, pero decidió que sus talentos eran más útiles en la pillería. No había cerradura que se le resistiera. Le pasaba la mano por encima, sacaba su instrumental y en segundos la puerta sería como si de una cortina empujada por el viento se tratara. Le habían asignado a Clemente la tarea de meterse a robar a una casa de una familia bien, la cual, según el informante, estaba sola los sábados y guardaban dinero en una caja fuerte, la especialidad del manos dulces, en el comedor. Esa noche, Clemente revisó el papel en donde había escrito el número de la casa, el 276 de la calle Goya. Se detuvo frente a la puerta, preparó sus herramientas y en un instante estaba dentro de la casa. La oscuridad del interior no le permitía ver más allá de sus manos. Buscó a tientas la pared, pues en nada se parecía a lo que le habían dicho que debía encontrar. Trataba de ubicarse, cuando de repente colocó la mano en el suelo, pues ésta vibraba como si de un tren se acercara. Nervioso por el ruido que sentía mas no escuchaba, solo quería hallar el tesoro y escapar. Encendió una linterna y volvió a sentir la vibración, un ron que parecía estar cada vez más cerca. Alumbró hacia donde creía que provenía el sonido y vio un par de destellantes luces rojas que también lo miraban. No, perrito bonito, tranquilo, tranquilo, gritó. El ladrón regresó a sus pasos, pero tropezó y cayó. El perro, con sentidos más desarrollados que el ladrón, cerró sus fauces con en la mano derecha del intruso adentro. En menos de lo que Clemente abrió una cerradura, el manos dulce se convirtió ipso facto en el mano dulce. El barullo despertó al dueño de la casa. Con mucho esfuerzo logró someter a Canelo, un perro más del tipo oso pardo. Clemente, boca abajo, a 2 pasos de la puerta, no se movía. El dueño de la casa llamó por teléfono. Por favor, manden una patrulla. Se metió un tipo a mi casa y mi perrito lo atacó. Sí, creo que está bien, dijo el dueño omitiendo el obvio sangrerío mientras propinaba unos puntapiés a Clemente en las costillas. En la calle Goya 266. No, señorita, 66. 66, susurró como si le faltara el aire. Clemente no tuvo esta vez que inclinar la cabeza para escuchar mejor. Había oído perfectamente. Calle Goya 266. Antes de desmayarse, con la mano que le quedaba, sacó el papel en donde había apuntado la dirección y se le salieron las lágrimas. Dicen que cuando un sentido falta, los otros contrarrestan la pérdida. El muerto al pozo. Del miedo había pasado al morbo para terminar en el aburrimiento. Para el flaco, robar huesos en el cementerio ya no significaba ninguna emoción. El flaco abordaba su motoneta y, con mochila al hombro y una pala, esperaba que el cuidador del panteón se encerrara en su cuartucho. A veces se saltaba por la reja principal. En otras, se colaba por un enorme hueco en la pared tan grande que le permitía meterse con todo y motoneta, pues no se la fueran a robar. Solo debía agacharse para evitarle a un amenazante alambre de púas, tan colgado y caído como la derruida pared. Aquella noche no se decantaba por cuál tumba ultrajaría. Indeciso, anduvo entre las sepulturas hasta un rincón halló una lápida solitaria sin nombre. Apenas había espacio en el panteón, así que debía de estar enterrado alguien muy especial para que tuviera su propia habitación lejos de los vecinos. Se acercó y después de mucho tiempo volvió a sentir el mismo miedo que la primera vez que entró al cementerio de noche. No se animaba a continuar, hasta que vio que la luz del cuartucho del cuidador se encendía. Se envalentonó, removió la tierra con la pala y encontró un crucifijo a medio enterrar. Luego, cuando el ataúd se asomó, golpeó la madera podrida hasta romperla, y otra vez se sintió intranquilo. Se sentó en la lápida sin saber qué hacer hasta que recordó que el vigilante podría estar despierto. Así que tomó lo primero que pudo, un hueso de una pierna, una mano, unos dedos, un fragmento de columna y el cráneo. Por la mañana, fue a vender su mercancía al mercado, en donde tenía sus clientes frecuentes, quienes usaban los huesos para distintos fines, desde revenderlos para brujería o hasta como remedios afrodisíacos.
Vendió la pierna a la dependiente del puesto de brujería, los dedos a don José el carnicero, la columna a Chencho, el de la fruta, y la mano a un tal Manos Dulces, un colega medio sordo que quería fabricarse un amuleto. El cráneo nadie lo quiso, pues aunque intentó cerrarle la mandíbula, esta se había quedado trabada como si la calaca estuviera lanzando un último grito. Tal vez el dueño sufrió mucho cuando falleció y se quedó así. Mejor llévatelo, flaco. Regrésalo a su lugar, le sugirió Chencho mientras apilaba unas manzanas. No sabía qué hacer con el cráneo, por lo que días después regresó al mercado antes de que cerraran para otra vez intentar venderlo. Apenas iba entrando, cuando en un empeñón lo devolvieron a la calle. Danos chance, flaco, que se nos desangra. Dos hombres cargaban a don José, el carnicero. Le habían envuelto la mano en un trapo que había nacido blanco y moriría carmesí. ¿Qué sucedió? El molino le agarró la mano, le arrancó los dedos, respondió doña Chole, la del pollo. El flaco se impresionó por la sangre. Solo quería vender el cráneo, comprar unas cervezas y regresar a su cuarto. El puesto de brujería estaba cerrado. Y Ángela preguntó, no abierto desde hace 3 días, flaco. Ya le llamé porque han venido varios clientes, respondió la vecina de al lado. Deja hablarle otra vez. El flaco se fue a dar una vuelta. Cuando volvió ya se habían reunido otros comerciantes. ¿Dónde fue? Preguntó uno, que llegando a su casa. ¿Qué pasó? Preguntó el flaco. Ay, flaco, que Ángela se cayó bajando del trolebús y la atropelló. A la pobre le tuvieron que cortar su pierna, me dijo su suegra. Ahora sí que quema la pata, tan joven y coja. Se tuvo que bajar del camión en el que iba porque se subieron a asaltar y mataron a uno de los asaltantes y le estaban pegando muy feo a un viejito que dice que también estaba robando. Y mira, le fue a tocar. Cuando te toca, respondió uno. El flaco ya no escuchó eso. Corrió hacia el puesto de frutas, sentía un sudor frío que le recorría la espalda. Chencho, en la bodega, flaco. Chencho estaba trepado en una escalera acomodando unas cajas. Cae, mi flaco, ¿qué haciendo? ¿No tendrás por ahí lo que te vendí? Uy, no, mano. Hacemos una composta con los huesitos, es re buena para la fruta. Oye, y hablando de eso, ¿ya te enteraste lo de tu cuate Manos Dulces? ¿No supiste? Pues ya le desgraciaron. Un mendigo perrote le arrancó la mano. El flaco sintió náuseas, se amedrentó con vomitar. ¿Qué traes, flaco? ¿Qué te metiste ahora, cabrón? Voy. Chencho bajó un pie al escalón posterior. La escalera vibró y empujó estrepitosamente las cajas. El comerciante cayó boca abajo. Un accidente menor si las tantas cajas de frutas no hubieran caído también sobre su espalda. El flaco, todavía encorvado, quiso ayudarlo, pero no tenía fuerzas. Chencho no se quejaba, por lo que lo supuso desmayado o muerto. El flaco, temblando, abordó su motoneta y se dirigió hacia el panteón. No le importaba que el cuidador lo sorprendiera, que llamara a la policía, que lo arrestaran. Lo único que quería era devolver el cráneo al lugar donde nunca debió salir. Cuando vio el agujero en la derruida pared del cementerio, no se detuvo. Aceleró hasta que la motoneta huyó. Como un obús, cruzó por el hueco. No tuvo tiempo de darse cuenta de su olvido. El cuidador, alertado por un estruendo, descubrió la motoneta destrozada en una lápida. A unos metros, un cuerpo decapitado. Nunca encontraron la cabeza, solo aquello dentro de una mochila, con la mandíbula trabada, la cual parecía dar un último grito. Y fin. Muchas gracias, Carlos. Increíble. Y muchas gracias por estos 11 años juntos. 11 años. 11 años y medio ya. Gracias. Sí. El No, escritor, gracias. El escritor lanza la palabra como toque de queda, como estandarte de un cambio, al promulgar lo que sucede a nuestro alrededor. El escritor es un portavoz y además es una voz colectiva que procura los textos con voz y que puede lograr la polifonía discursiva. El escritor es, por tanto, voz de la conciencia colectiva. Agradecemos a todos nuestros lectores y a todos los autores de la antología Ciencia Ficción, Detectives y Ladrones su entusiasta participación y los esperamos muy pronto. Así es. Quisiéramos agradecer a todos los escritores de esta antología y sobre todo a quienes nos han acompañado a lo largo de estos 11 años y medio de vida de Venma. Gracias por su confianza en nosotros y, por supuesto, también a los escritores que van formando poco a poco una comunidad maravillosa como parte de la familia Venma. Reconocemos la grata compañía del maestro don Carlos Bracho a lo largo de estos 11 años y medio, quien además de ser nuestro padrino, forma parte del comité editorial de Venma. Durante estos 11 años y medio de vida activa e ininterrumpida, hemos contado con el apoyo de colaboradores que han permitido la existencia del proceso editorial, por lo que agradecemos el trabajo y la constancia de la diseñadora licenciada Elizabeth Love. También la colaboración del licenciado Alberto Saldaña y del arquitecto Enrique Ramírez,
quienes con sus diseños han hecho realidad los sueños de muchos escritores, así como la colaboración de correctores de estilo, lectores y algunas de las personas que no se encuentran en estos momentos, pero que están en nuestro quehacer editorial con gran constancia y ahínco. Muchas gracias a todos. Si alguien tiene algún comentario que hacer, le agradeceremos que lo haga ahora. Pues yo sí Yo, quisiera Inés, decirles que por muchas favor. gracias. Ah, perdón, Gracias perdón. Sí, muchas gracias por todo su apoyo y por permitirnos participar en esta nueva antología. Y pues gracias por esta presentación. Quería darles a ustedes y a la editorial Bema. Muchas gracias, doctora, muy amable. Yo quería preguntar, ¿cuántos cuentos hay en esta antología? 30 cuentos. No, son 30 escritores, pero hay escritores como la doctora Michelle, y también como Silvia, nuestra queridísima Silvia Pérez, que por aquí la vi, aquí está Silvia Pérez Rodríguez, que tiene 2 cuentos, hay quien tiene 2 o más cuentos. Sí, estoy impresionada porque la convocatoria para mí fue increíble. Me pareció honestamente que no lo íbamos a lograr. Sí. Los escritores de ciencia ficción son contados. No es fácil escribir ficción. Y los cuentos que yo tengo que pudieran entrar en alguna ciencia ficción, los he mandado a otras antologías. Entonces, de verdad las felicito. Siempre tienen un gran alcance. Creo que cada vez es mayor. Me encanta trabajar con ustedes. Son muy profesionales. Las quiero mucho a las 3 y bueno, a Sofía también. Te adoro, Sofía linda. Y felicidades a todos los autores. Yo Felicidades, también. Michelle. Ay, gracias. Qué bonito. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias, Inés. Pues tienen abiertos, si quieren abrir sus micrófonos, si alguien quiere decir algo o comentar. Un comentario. Doctor Garmendia, sí. Sí, pues también mi agradecimiento infinito por esta oportunidad que nos dan de, hablo de mí, en mi caso, darme cuenta de lo difícil que es escribir, sí, pero también del poco o mucho que se puede lograr y la satisfacción que se tiene cuando analiza uno sus propias torpezas, que reitero, llevan implícitas también la posibilidad de poder transmitir algo de belleza. Sí, mi agradecimiento eterno para ustedes. Gracias, Muchas gracias, doctor. doctor. Al Muy contrario, amable. gracias a usted por la confianza y a todos ustedes por confiar en nosotras. Claro que sí. Gracias. Bueno, ¿Alguien más que quiera hablar? La doctora Lima no quiere tomar la palabra. la doctora Lima escribió. Sí, coincido que siempre es muy grato coincidir con la casa editorial Benma. Son unas personas muy entusiastas, muy cariñosas y nos quedamos cortas con el agradecimiento. Estaré al pendiente de las próximas convocatorias y seguir sus pasos. Muchas gracias. Gracias, Muy doctora. amable, doctora. Al contrario, gracias a usted. Bueno, pues después de ¿Esta tanto. grabación en el Facebook o algo? ¿La van a subir a algún lado? Sí, vamos a subir la grabación. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Sí. Pues gracias a todos ustedes y esperamos vernos muy pronto. Y bueno, que tengan ya pronto también sus libros. Ya vieron la cubierta desplegada, como es tan bonita, porque nuestra diseñadora, bueno, hace cosas muy, muy lindas. Y bueno, seguiremos entonces en el camino y nos veremos pronto. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Felicidades. Bueno, Gracias. buenas felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Igualmente. Felicidades a Que todo todos. salga bien. Gracias. Gracias, Inés. Hasta Nos pronto. vemos pronto. Adiós. Hasta pronto.